Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero presentarles un tutorial paso a paso sobre cómo actualizar la memoria RAM de una de las laptops más populares en el mercado para usuarios gamer y usuarios que realizan trabajos donde es necesario un ordenador de buen rendimiento. La memoria RAM es un componente esencial para optimizar el rendimiento de tu laptop, especialmente si eres un entusiasta de los juegos o realizas tareas intensivas en recursos. Los invito a darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que comparta algo nuevo. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar la actualización de la memoria RAM en una laptop de la marca Acer Nitro y llevar tu experiencia de juego y rendimiento al siguiente nivel. Las herramientas necesarias son un destornillador Phillips, generalmente de tamaño 0 o número 1, y unos guantes para evitar posibles descargas de energía estática que pueden afectar los circuitos de la placa base y la memoria RAM. Lo primero que debes hacer es apagar completamente la laptop y desconectarla de cualquier fuente de energía. Luego coloca la laptop sobre una superficie plana y limpia y procede a quitar los 11 tornillos de la tapa trasera para poder acceder a donde están ubicados los componentes de la computadora. Mi laptop vino con solo una memoria RAM de 8 GB. La voy a cambiar por una de 16 GB para aumentar al doble su capacidad. Esta laptop tiene capacidad para instalar hasta 32 GB y trae 2 slots para colocar memoria. Opté por esta memoria de 16 GB y más adelante instalaré otra de la misma capacidad para optimizar mejor mi ordenador. Es importante saber que no es conveniente usar dos memorias de diferente capacidad porque el sistema tomará primero la RAM más pequeña, lo que no logrará un buen desempeño. Recuerda que al combinar dos memorias deben ser de la misma frecuencia para evitar conflictos. Para acceder a la memoria RAM es necesario quitar esta tapa soltando el tornillo que la asegura. Esta tapa cumple con la función de proteger y disipar temperatura para proteger la vida útil de los elementos. Como pueden ver, hay un slot vacío y otro con la memoria de 8 GB con la que vino esta laptop. Colocaré una de 16 GB donde está ubicada la de 8 y dejaré libre el otro slot para una futura ampliación. Para sacarla, basta con pulsar los trinquetes que trae a cada lado y quedará libre para extraerla. Para colocar la nueva, basta con ubicarla en la ranura y presionar levemente hasta que encaje. Esta laptop viene de fábrica con un disco duro M2 de 500 GB y a un lado está la tarjeta que recibe la señal de Wi-Fi. Este ordenador tiene espacio para acomodar un disco duro SATA, ya sea HDD o SSD, para ampliar la capacidad. En este caso, instalé el disco HDD que tenía en mi anterior computador. Por último, procede a ubicar la tapa y presionar suavemente en los bornes para ajustarla. Coloca de nuevo los tornillos en su sitio. No es necesario apretarlos con fuerza porque podrías dañar la rosca donde se acoplan. Espero que este tutorial les haya sido útil para mejorar el rendimiento del ordenador sin necesidad de usar servicio técnico y así ahorrarse dinero que podrían usar para otras cosas. Recuerda que si no tienes la confianza suficiente para hacerlo por ti mismo, es mejor usar el servicio técnico. Les invito a dar me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.